Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con esta plática magistral dentro del seminario del Centro Virtual de Computación. Este seminario, como ustedes saben, tiene como fin, primero que nada, traer a exponentes mundialmente reconocidos en distintas áreas de la computación. Y aprovechamos este evento que está dedicado al área de señales, imágenes de ambientes virtuales para traer justamente a un experto en visión computacional. Este seminario tiene como objetivo, bueno, pues presentar aquí a... En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Juan José Cerrolaza. Voy a presentar Lanza. El doctor Cerrolaza es gerente asociado de inteligencia artificial en Accenture Iberia y es investigador. El doctor Juan José Cerrolaza tiene más de 10 años de experiencia en investigación internacional en el campo de la visión computacional y de inteligencia artificial aplicada. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de nuevas herramientas de análisis de imágenes y modelos basados en inteligencia artificial para una interpretación basada en datos más objetiva y precisa de las imágenes en algunos de los dominios más desafiantes, como son las imágenes pediátricas y la ecografía prenatal. Después de recibir su doctorado en Summa Cum Laude en la Universidad Pública de Navarra, en España, se unió al Instituto de Innovación en Cirugía Pediátrica del Sistema Nacional de Salud Infantil de los Estados Unidos. En 2016 fue galardonado con la prestigiosa beca europea de Marie Curie y se unió al grupo de investigación Biomedia en el Imperial College de Londres, colaborando en el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico inteligente y asistido por computadora para imágenes prenatales en 3 dimensiones. En 2019 se unió al grupo de inteligencia artificial en Accenture Iberia como gerente asociado, donde trabaja en el desarrollo e integración de nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Su trayectoria de investigación se condensa en más de 50 contribuciones científicas, incluyendo más de 10 artículos en revistas indexadas internacionales, 2 capítulos del libro, 3 patentes y más de 40 publicaciones en conferencias internacionales de prestigio. El doctor Cerrolaza también es miembro del Comité Técnico de la IEEE en Imágenes Biomédicas y Procesamiento de Imágenes y coorganiza distintas conferencias internacionales y talleres técnicos. Entonces, por favor, pues démosle la bienvenida al doctor Cerrolaza. Hola, muchas gracias por la presentación y buenos días o buenas tardes a todos. Pues la verdad es que con esta presentación tan generosa casi me han fastidiado un poco la primera que tenía, ¿no? Porque era un poco contaros un poco mi trayectoria. Pero bueno, ya la ha hecho el profesor doctor Boris. Pero bueno, sí, como he dicho, yo soy originalmente de España, del norte, de La Rioja, y estudié Ingeniería de Telecomunicaciones. Hacia el 2008-2012 decidí hacer el doctorado después de idas y venidas en la academia, en la industria, pero bueno, decidí hacer el doctorado en imagen médica. Luego, bueno, pues en lugar de quedarme ahí, decidí cruzar el charco e irme a Estados Unidos, al hospital pediátrico, donde aprendí muchísimo de la mano de los doctores, porque el hospital, desde luego, tenías que desarrollar nuevas herramientas innovadoras, pero todas esas herramientas deberían de ser utilizadas con alguna aplicación médica, ¿no? Con lo cual ahí empiezas a estrechar lazos entre la academia, la industria, la aplicación de estas herramientas. Después, como han dicho, pues fui ya a Londres, al grupo de Biomedia, dirigido por el profesor Daniel Rucker, muy conocido, muy prestigioso en el campo de la imagen médica e inteligencia artificial aplicada. Y luego, pues sí, de nuevo regresé a España, y ya como gerente asociado de proyectos en Accenture Iberia. También a lo largo de estos años también pues he colaborado mucho en otras instituciones clínicas, académicas, a lo del mundo, de Asia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es un poco, a lo largo de mi trayectoria, pues esto es un poco una nube de puntos que muestra, de palabras, perdón, que muestra un poco las diferentes temáticas de mis investigaciones. Y como veis que ¿no, verdad? Pues destacan quizá las aplicaciones, ultrasonidos, forma, modelos, pediatría,
imagen, segmentación. Pero bueno, sí, eso realmente refleja pues, mi trayectoria profesional a lo largo de estos años, ¿no? Empecé modelos de estadística de forma, que en aquel momento eran pues, el estado del arte de vanguardia que se utilizaba. También aquí en el grupo, ¿verdad?, que dirige el doctor Boris, pues también utiliza muchos tipos de técnicas y de tecnologías. Y estaba pues, utilizando pues, imágenes de la población adulta, de radiografías, resonancia magnética del cerebro, etc. Luego, pues veis, he ido poco a poco decreciendo en el espectro de la población, yendo de la pediatría y luego ya finalmente a fetal, ¿no? Y bueno, la pregunta que yo aprendí cuando primeramente fui a Estados Unidos era, bueno, si yo iba a los doctores para colaborar poniendo un proyecto, y la pregunta era, pues, ¿qué puede hacer el aprendizaje profundo en este caso, según el título de esta presentación, aunque realmente se puede extrapolar a qué puede hacer la inteligencia artificial en medicina, ¿verdad? Y bueno, ahí pues, nos pueden surgir varias ideas, algunas de las cuales ya se han mencionado anteriormente, pero bueno, pues se puede ayudar a la segmentación automática de estructuras para un mejor análisis más preciso y más detallado de la anatomía de un paciente, asistencia al diagnóstico mediante pues, clasificadores, identificando qué pacientes o qué patrones pueden corresponder con una patología o cuáles no, detección de tumores, sistemas de reconstrucción y de adquisición de imágenes más rápidos, más veloces, luego veremos algún ejemplo más adelante. La asistencia en la adquisición de imágenes, por ejemplo, si algún radiólogo no es muy experto en algún tipo de imágenes, pues la inteligencia artificial puede ayudarles, también veremos luego algún ejemplo de eso. Y bueno, al final también información cuantitativa, ¿no? Porque al fin y al cabo la medicina muchas veces es muy subjetiva, pues un paciente mejora, empeora, más o menos. Entonces, este tipo de herramienta, la inteligencia artificial, la imagen cuantitativa, puede ayudar también a proporcionar información más objetiva. ¿Ha mejorado cuánto? ¿En qué porcentaje? ¿Respecto a cuándo? Ese tipo de herramientas también la vimos. Si vemos un poquito, prestamos atención a estas frases que he puesto aquí, ¿verdad? He puesto aquí destacado en rojo, pues unas frases clave que no me he querido pillar los dedos, ¿no? Porque he dicho segmentación semiautomática, asistencia, propuesta, y eso no ha sido al azar, ¿no? Sino por una reflexión particular que es un poco desmonta a veces, un poco crítico. Y eso no ha sido al azar, ¿no? Sino por una reflexión. Muchas veces la culpa la tiene la prensa, a veces nosotros también, ¿no? Sobrevendemos lo que queremos hacer. Y está pues que los robots, la inteligencia artificial, con el boom de Deep Learning, va a tomar control, van a sustituir a los radiólogos, a los médicos, a las personas. Puede que sea así en algunas disciplinas, igual menos especializadas, pero en la medicina no creo que sea el caso, y el futuro, desde luego, pasa por una colaboración estrecha, ¿no? Proporcionamos información adicional y, desde luego, que la última palabra la va a tener el doctor, el médico y el experto. Luego también avanzaré al final de la charla, avanzaré un poquito más y ahondaré un poquito más en estos temas ya como reflexiones finales. Aquí se ve un poco, como he dicho, el boom de la inteligencia artificial estos días, gracias, desde luego, a la aparición del aprendizaje profundo. No es una prospección, ¿no? ¿Verdad? No es más que predicciones a futuro, pero sí que hay un poco las tendencias de diferentes países, diferentes extractos del mundo, la predicción que tiene el mercado de la inteligencia artificial hoy en día. Y lo cierto, bueno, puede ser más o menos escéptico con esta teoría, con estas predicciones, pero hay una realidad, y es que en la mayoría de los países, pues los radiólogos están llegando al tope de su producción, de su productividad. Y es que el número de imágenes va creciendo y los radiólogos muchas veces no dan de sí. Hay muchas más imágenes, cada vez crecen más. Aquí pongo algunas cifras para ilustrar esto, ¿no? Por ejemplo, 41 millones de imágenes médicas adquiridas solo en Inglaterra. Las estadísticas dependen un poco de la zona donde encontrar los números, pero bueno, son indicativos de lo que ocurre a nivel global. En Inglaterra, las estadísticas dependen un poco de la zona donde encontrar los números, y un 40% de incremento del número de imágenes. Esto quiere decir que, como digo, pues al final el personal médico pues da de sí lo que da, y desde luego que herramientas, si se quiere llegar a romper esa barrera de cómo se opera actualmente, incluir nuevas mejoras, pasa desde luego por una asistencia, por una utilización de herramientas adicionales. En este caso la inteligencia artificial creo que va a jugar un papel clave, desde luego. Bueno, la imagen cuantitativa, como he dicho, pues tiene mucho que aportar aquí, ¿no? Mejores y más objetivos de decisiones clínicas, reducción de los reingresos por un mejor diagnóstico, etc. Sin embargo, pues es cierto que las técnicas tradicionales, o hasta el año 2012-2013, tenían unas ciertas limitaciones, ¿no? Y era que siempre todo pasaba por una definición de descriptores de forma manual. Por ejemplo, si yo quiero definir o utilizar un ultrasonido del riñón para detectar hidronefrosis en un niño, pues yo tengo que decir
qué descriptores utilizar el clasificador para diferenciar entre población, entre si el paciente tiene una patología, cómo funciona el riñón o cómo no. Por ejemplo, el volumen del riñón respecto al sistema colector, el grosor de las paredes, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de características que lo definías manualmente. Entonces, con el boom con la aparición del paradigma del aprendizaje profundo, radica realmente en qué tal si dejamos que las máquinas aprendan ellas solas. Aprendan ellos todo, tanto los descriptores como el diagnóstico final. Entonces, lo que se llama el aprendizaje profundo, ¿no? Que fue un boom en los últimos años. Como ha dicho antes el doctor Boris en la charla anterior, realmente estas redes existían ya, solo que eran más sencillitas debido a limitaciones computacionales y de datos que había en ese momento. Y fue ahora cuando se ha dispuesto de una mayor herramientas computacionales, de datos, cuando se ha podido romper esa barrera y dar el siguiente paso y crear redes cada vez más y más profundas, más complejas. Muy complejas, tanto que una red relativamente sencilla o más o menos compleja puede tener hasta 3 millones de parámetros. ¿Vale? Eso implica que tengo que tener un montón de imágenes de ejemplo para que la imagen, para que el sistema, que la red neuronal sea capaz de aprender todos esos detalles, todas esas características, esas peculiaridades que definen el problema que yo lo estoy intentando resolver, que yo estoy dando a la máquina para resolver. Entonces, ¿cómo y por qué ahora? Y bueno, ya lo he adelantado antes, ¿verdad? Existen mayor capacidad computacional y muchísimos datos más. Como he dicho antes, el número de datos está creciendo exponencialmente. Hay una analogía que a mí me encantó, se lo escuché al doctor Andrew G. ¿Vale? Está en Stanford. Alguno de vosotros igual habéis disfrutado de sus charlas online, porque si queréis introducirse a alguien en el tema de Deep Learning, de aprendizaje profundo, lo recomiendo encarecidamente. Y pues una analogía es de cómo, si queremos, por ejemplo, el proyecto de ir a la Luna, ¿qué necesitamos? Bueno, pues puedes tener un cohete, un motor enorme y muy poca gasolina. Tampoco llegarás muy lejos, no creo que salgas del país. Puedes tener un pequeño motor y muchísimo combustible, tampoco despegarás, ¿no? Entonces se ha dado la confluencia de los dos factores, ¿no? Una gran maquinaria y muchísimo combustible, que son las imágenes. Y es que, aunque es cierto que las técnicas tradicionales funcionan muy, muy, muy bien, ¿vale? Se llega a un plató, se llega a una curva plana en un momento dado, en el que ya no da más de sí, y eso lo hemos experimentado muchísimos en el campo, alguno de aquí también, en el que tengo muchas imágenes, yo hago lo mejor que puedo con técnicas tradicionales, pero no funciona. Hay un momento en el que tengo un límite que no lo puedo superar. Y sin embargo, las máquinas de las nuevas tecnologías de aprendizaje profundo consiguen romper esa barrera. También es muy, muy, muy prácticos. Datos, datos, datos. Al final podemos hablar de muchísimas tecnologías, redes muy complejas, nuevas redes, nuevas tecnologías, como queráis. Al final, que manda son los datos. Y a mí me pasa en muchísimos proyectos, y tanto en la industria como en la medicina, como en la academia, siempre el problema han sido los datos. Yo cuando hacía el doctorado era el único en el departamento que hacía imagen médica y yo no tenía datos. Luego llegué al hospital, estableces una colaboración con un radiólogo para un proyecto, le pides datos y bueno, pues hay limitados también los datos. Y ahora la empresa pasa igual. Estoy en proyecto de inteligencia artificial, vamos a un proyecto con una compañía muy importante, que tiene una gran capacidad económica ¿no? para invertir en investigación, en innovación, y le pides datos y no los tiene. O los tiene y te pasas igual 1 año o 2 años con ellos trabajando para extraer datos, marcarlos, anotarlos, desarrollar herramientas, te vas a otro proyecto diferente y los datos se quedan en el proyecto anterior. No son extrapolables porque son propietarios de la compañía anterior, ¿no? Con lo cual eso falta y te vuelves a encontrar con el problema una y otra vez. Las grandes compañías tecnológicas de inteligencia artificial, muchas veces también hoy en día, Facebook, Twitter, Google, Instagram, tienen muchas imágenes porque se las estamos dando nosotros. Entonces, claro, tiene el problema más o menos resuelto. ¿Por qué son gratuitas? Porque el producto somos nosotros. Nosotros le damos los datos, por eso todos esos servicios son gratuitos muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, en medicina es un tema mucho más complejo. ¿Por qué? Pues por la propia naturaleza de las imágenes. Son imágenes muy específicas, requieren una anotación manual de un experto. No, el ImageNet es relativamente, no voy a decir sencillo, pero bueno, diferencia a gatos y perros y coches, y eso, hombre, puedes pedir a cualquiera que te las anote. Un tumor cerebral o anotar una estructura anatómica en un ultrasonido fetal, por ejemplo, pues no es baladí, no es trivial, entonces es muy complicado. Y sí que se han intentado en los últimos años, han aparecido ciertas iniciativas que intentan hacer frente a este problema, que es bastante, bastante acuciante. Por ejemplo, está el Enlace Hispanoamericano de Salud, que aquí en Hispanoamérica intenta crear una red
de salud para mejorar el servicio, utilizando también incluido inteligencia artificial y aprendizaje profundo para acabar y crear bases de datos unificadas que se puedan utilizar y explotar todas estas tecnologías. El Biobank, UK Biobank, es una iniciativa muy interesante del gobierno británico que a nivel de todo el país intenta recopilar información de todo tipo, tanto de imagen médica, resonancias, CT, incluso también metainformación, hábitos de vida, hábitos de salud, y ya creo que van por no sé cuántos cientos de miles de pacientes. O la iniciativa de iFind, que es también un proyecto financiado por el gobierno británico, que en este caso es parecido al Biobank, pero en el tema de imagen fetal. Recopilar un montón de imágenes, segmentadas, anotadas, metainformación, imagen fetal, que es un tema que a mí me interesa mucho y creo que es especialmente interesante. Entonces, hay grandes retos en el aprendizaje profundo en medicina, como algunos ya los he avanzado, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones muy específicas. Aparte de los datos, la propia naturaleza de este tipo de soluciones tiene otra problemática. Son aplicaciones muy específicas, diferentes regiones anatómicas, e incluso diversa población y diversa etnia. Yo hago, por ejemplo, un sistema para identificar incluso problemas genéticos en una cierta población en recién nacidos, que es un proyecto en el que colaboré en Estados Unidos, y depende muchísimo de qué etnia estés analizando, porque los resultados fallaban de una a otra, ¿verdad? Como he dicho antes, he adelantado, anotaciones de expertos no lo puede anotar cualquier persona. Para entrenar una red tú tienes que enseñar ejemplos y esos ejemplos no pueden venir anotados por cualquiera. Tienen que estar siempre supervisados por un experto radiólogo en la materia. Y de nuevo, una evaluación exhaustiva, ¿verdad? También alguien que uno de los grandes retos a los que se enfrenta la inteligencia artificial y hoy en día con el tema del aprendizaje profundo es la interpretabilidad de las redes. Aprenden solas, pero ¿qué han aprendido? ¿Por qué este paciente, esta imagen corresponde a una patología y aquel es saludable? Eso a los médicos, obviamente, ¿no?, les inquieta mucho y entonces es uno de los grandes retos también que tiene que hacer frente al aprendizaje profundo en los últimos años. Luego también volveré a ese tema hacia el final de la presentación. Y bueno, ahora después de esta pequeña introducción, sí que me gustaría, en los próximos minutos, pararme un poco para enseñaros, a compartir con vosotros algunos ejemplos de aplicaciones en los que he colaborado de la utilización del aprendizaje profundo en diferentes aplicaciones médicas más reales. Creo que es muy interesante, porque todo lo anterior también tenía que decirse, pero yo creo que también este tipo de ejemplos servirían mucho para ilustrar lo que he dicho y también para ver el potencial de aplicación de estas técnicas. En particular, como he visto antes, en la nube de puntos salía muy más grande, ¿verdad?, las palabras de pediatría, fetal, y es que algo que a mí me interesaba mucho, porque es algo, yo creo que es una de las técnicas de las disciplinas médicas más complicadas. Y si yo pensaba que era complicado cuando estaba en imagen pediátrica, porque vas a escanear a un niño, ¿no?, y pues es complicado decirle a un niño de 6 años aguantar respiración durante 1 minuto, porque tengo que adquirir una imagen, ¿no? Yo creo que muchos adultos igual no pueden. O el niño se está viendo a mover para coger una sonografía del riñón, es complicado, empieza a llorar, ¿no? Pues yo pensaba que eso era complicado, imaginaos imagen fetal, la madre se mueve, el feto se mueve, está respirando, pues qué más. Y luego encima por la propia naturaleza de la imagen, el ultrasonido es muy interesante en la población pediátrica y fetal porque es no ionizante, no radiactiva, es en tiempo real, es relativamente económica, con lo cual se puede utilizar también en zonas con recursos económicos limitados. Sin embargo, tiene mucha problemática, pues una relación de señal-ruido muy baja, tiene oclusiones, tiene sombras, algo que dificulta muchísimo la interpretabilidad de estas imágenes. En particular, yo cuando me fui hasta el Reino Unido, realmente con la beca Marie Curie, también me fui motivado por esto, porque ahí sí que había un proyecto muy interesante, que es el proyecto de iFind, que, como os he comentado anteriormente, su objetivo era crear una red establecida en el Reino Unido con varios hospitales para enfocarse en estos problemas de imagen fetal. Se creó incluso una estación de trabajo específica en uno de los hospitales centrales de la capital, en donde semanalmente se escaneaban a mujeres embarazadas del segundo trimestre de gestación y se cogían imágenes de todo tipo, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, vídeos, incluso resonancia magnética, con lo cual se adquiría una base de datos y un conocimiento potencial inmenso. Es un poco el diagrama de flujo de trabajo que teníamos ahí en el Hospital St. Thomas de Londres. Nos centrábamos especialmente en el estudio del segundo trimestre de gestación. Es uno, en la mayoría de los países, es uno de los protocolos estandarizados durante la gestación para monitorizar cómo evoluciona
el feto, si es saludable, todo está bajo control, la biometría, se adquiere un montón de características que son especialmente interesantes para ver cómo va el progreso de la gestación, como digo. Se ha demostrado un decrecimiento importante en el número de fallecimiento de mujeres, prevención de este tipo de problemáticas, un 55%, no solo en Estados Unidos o en países o en Europa, ¿no?, más desarrollados, sino en el resto del mundo, en todo el mundo. Y como decía, pues hay muchas limitaciones. Por ejemplo, es verdad que aquí o en Estados Unidos o en Europa pues tenemos profesionales muy, muy buenos. Sin embargo, eso no pasa en áreas remotas o en otros países más subdesarrollados. Entonces creemos firmemente, yo lo sigo creyendo, que es un nicho donde la inteligencia artificial tiene mucho que decir y mucho que aportar, definitivamente. Bueno, como he dicho, es un poco un overview, una vista general de lo que he dicho antes, de este tipo de exámenes. Y uno de los principales objetivos de este tipo de análisis es un análisis morfológico del feto y una biometría fetal. Básicamente es pues, tomar mediciones de diferentes zonas anatómicas del feto, del cráneo, del cerebro, del fémur, del abdomen, para ver que todo, según una serie de cuadros referentes, pues todo está bajo control. También se analiza el latido del corazón, como ha dicho antes el doctor Boris, para ver que todo está correcta, la frecuencia, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, dos pequeños proyectos, porque como comentaba, esta es una apuesta muy grande, ¿no?, a nivel nacional. Y hay dos proyectos que me gustaría destacar, los que yo sí que colaboré un poquito, el segundo, el primero no tanto, y es un poco, pero sí que muestran una aplicación directa de las técnicas de aprendizaje profundo en este tipo de imagen, de temática, como digo, tan complicada. Uno es, por ejemplo, la atención automática de las vistas estándar. Cuando tú analizas un feto durante este segundo trimestre, hay una serie de vistas estándares que tienes que adquirir, ¿no? Pues el plano transventricular del cerebro, el fémur tiene que estar así, el abdomen tiene que estar así, porque al fin y al cabo lo que quieres es tomar mediciones y cruzarlas con una serie de cuadros referentes para ver que todo está correctamente. Sin embargo, esto es muy complicado porque se toman a mano, literalmente. O sea, parece mentira que hoy en día tenemos coches que están conduciendo solos, una serie de tecnologías, avances increíbles en muchísimas disciplinas, y algo tan importante como es este tipo de análisis se hace, casi permanece sin cambiar en los últimos 5 décadas. Tienes la sonda, se mueve sola, el radiólogo, ¿verdad? Y tiene que buscar una serie de planos muy, muy específicos. Salvo que tenga mucha práctica, pues no es fácil, no es trivial. Entonces lo que se intentaba es hacer una red, utilizando una tecnología, una de las redes pues, que hoy en día son más famosas y más estándares, más establecidas, como es la BGG16, una red convolucional. Y también se intentó, de alguna manera muy inteligente, es paliar la carencia de imágenes anotadas. Nos dimos cuenta que, como he dicho, es un reto importante que se mantiene constante en cualquier proyecto de imagen médica, la carencia de imágenes. Entonces digo, bueno, en este caso igual no nos hace falta una anotación, porque es cierto que ya tenía una base de datos de las imágenes que adquirían rutinariamente a lo largo de muchos años. Entonces en la propia base de datos ya existía qué imágenes correspondían a cada zona, incluso cuando se anotaban, cuando se adquirían, la propia imagen, la propia maquinaria también te lo ponía, ¿no? Si era un corte transversal o de transventricular o qué era, anotado obviamente por el radiólogo. Entonces no necesitamos ningún trabajo extra, lo que hicimos fue crear un clasificador, básicamente. Y aquí vemos, por ejemplo, un vídeo de cómo funciona. Se va moviendo la sonda y entonces se va a iluminar cuando llegas a un plano estándar. Y encima le dieron la vuelta con los diseñadores de esta red, le dieron la vuelta. Así como una red convolucional, pues parte de la imagen por medio se entrena, hace una serie de características, de descriptores, pues para ver qué le va a ayudar a la propia, como decía antes, ¿no? La propia red profunda ella va a decidir qué más le conviene para resolver el problema en cuestión. Entonces lo que hicieron es, bueno, una vez que ya está entrenado, le dieron la vuelta al flujo de datos. Cuando tú me das un diagnóstico, le dan la vuelta y el flujo pues, de datos va al revés. No voy a entrar en detalle de cómo lo hacían matemáticamente, pero básicamente le preguntan a la imagen o a la red qué partes de la imagen te ha hecho pensar o qué zonas de la imagen te hace pensar que eso corresponde con un fémur en este caso. Y al final se iluminaron una serie de zonas de la imagen y tenías 2 por 1. Tenías clasificación y pseudo-segmentación, ¿verdad? Y eso se está demostrando que está funcionando muy bien para asistencia en este tipo de adquisiciones, por ejemplo, incluso en países desarrollados donde los profesionales son expertos en este tipo de cosas, pues para el entrenamiento de futuros profesionales. Tú tienes, los profesionales pueden practicar y a la vez pueden decirle a una máquina si están acertando o no están acertando. Y ni que decir tiene la aplicación que tiene, por ejemplo, en zonas remotas, ¿no? Pues alguien que no sea muy experto puede adquirir ese tipo de imágenes y si no es capaz de interpretarlas mismo, pues incluso mandarlas, enviarlas remotamente por internet a un hospital que sea donde haya más especialistas. La segunda parte es un proyecto en el
construcción de estructuras 3D a partir de vistas en 2 dimensiones. Como decía antes, uno de los órganos muy importantes para analizar en la imagen fetal, en el segundo trimestre, es la cabeza por razones obvias, ¿verdad? Se ve el cerebro, se ve también la circunferencia, da una idea de la edad gestacional, de cómo va evolucionando y creciendo el feto, etcétera, etcétera. Y son una serie de vistas que se suelen tomar, la sagital, coronal, transcerebral, transventricular, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como decíamos antes, lo voy a repetir una vez porque es que no me cansaré, es un sistema bastante arcano, porque todo es muy subjetivo, depende de la posición, pues como lo cojas, luego no se puede repetir. Yo cojo un escáner, un especialista toma una vista del feto, pues toma unas notas que igual no está del todo correcto, le manda a la madre venir la semana siguiente para ver cómo va evolucionando. Pues tomar de nuevo ese mismo plano que tomó hace una semana es muy complicado, porque no hay manera de repetir la imagen que se tomó anteriormente, ¿verdad? Entonces, en algún otro estudio en relación con los clínicos, como digo, la sinergia entre la parte académica o de investigación y la parte clínica es fundamental en este campo. Logramos demostrar, por ejemplo, cuando en lugar de utilizar biometría en 2 dimensiones, que básicamente se basa en coger uno de los 2 planos estándar, básicamente el transventricular, dibujar aquí 2 diámetros y medir el ratio, y con eso pues ya sirve de indicador de cómo está el cerebro, pero bueno, un poco básico, ¿verdad? Entonces vimos cómo utilizando escáneres de ultrasonido en 3 dimensiones mejorábamos esa precisión. Era capaz no solo decirte la forma del cráneo, por ejemplo, sino decirte en qué zonas había una desviación respecto al cráneo normal. Estos son cráneos que tenían, no sé muy bien el término en español, era doxilocéfali, y es cuando el cráneo del feto tiene una deformación, que también es una complicación, ¿verdad? Puede ser también indicación de complicaciones neurológicas. Entonces, este tipo de imágenes en 3 dimensiones aportaban mucho más. De nuevo, volvemos a la idea anterior, imagen cuantitativa. Digo, pues hay una deformación, pero encima te estoy diciendo dónde y cuánto, ¿vale? Pero una vez más, una más complicación había, porque no todo es tan fácil. Cuando vas a imágenes en 3D, en ultrasonidos, hay complicaciones adicionales. Por ejemplo, necesitas, así como en 2D tú ves directamente la pantalla lo que estás adquiriendo, en 3 dimensiones es muy complicado porque quieres un volumen, no lo puedes visualizar. Con lo que hacía falta herramientas específicas para analizar ese tipo de imágenes. Luego, experiencia limitada, pues los sonógrafos eran expertos en darte el mejor corte en 2 dimensiones, no tanto en 3 dimensiones. No todos tenían, algunos sí, eran muy buenos, pero no siempre lo conseguían. Entonces, por eso decíamos al principio que era muy difícil verlo. En 3 dimensiones no tienes muy bien la idea si estás haciendo todo el volumen, si a veces hay un corte, por cómo estás orientando la sonda, etcétera, etcétera. Entonces, había una limitación de eso. Y luego, falta de datos. Como he dicho antes, estamos proponiendo aquí una nueva generación de biometría en 3 dimensiones, pero no es algo que había estado haciéndose durante años, no hay unas tablas de referencia, no hay. Entonces, pues yo puedo hacer una serie de parámetros en 3 dimensiones, pero no tengo cómo crear esa tabla de referencia para futuros estudios, ¿verdad? Entonces decidimos hacer de nuevo pues un proyecto y ver si éramos capaces, con las técnicas, la tecnología que nos ofrecía el aprendizaje profundo y esas capacidades, de resolver el problema de otra manera. Digamos que era estándar el adquirir imágenes en 2 dimensiones, se hacía de forma rutinaria. Incluso tenemos herramientas, como he dicho antes, que te identifican cuando has llegado a un plano estándar de forma manual. Bueno, pues qué tal si intentamos reconstruir en 3 dimensiones a partir de planos en 2 dimensiones. Y esa es la tarea que intentamos resolver mediante el aprendizaje profundo. Esto es un pequeño guiño para los matemáticos, estadísticos y también para ver que las redes a veces se ven como una serie de bloques de Lego, que tú tienes una red aquí, una convolución allá, lo pongo en una fully connected, lo pongo y parece todo un poco arbitrario. Y eso cómo has llegado a esta red, ¿no? Esto lo has sacado un poco de la manga. Entonces tengo una idea de ver también una serie de slides, no os preocupéis, no iré mucho en detalle en la parte matemática, pero sí para enseñaros cómo se puede llegar al diseño de una red, a la arquitectura de una red, de una forma matemática y con un fundamento probabilístico y matemático. Básicamente lo que queríamos hacer era crear modelar una población, en este caso Y, dado un condicionante, que eran las vistas estándares que tenemos en 2 dimensiones. Y básicamente esta es la ecuación que haces cuando quieres digamos, modelar esta distribución de probabilidad de tu población. Condicionada, en este caso, condicionada por vistas en 2 dimensiones. Puedes jugar un poquito con las matemáticas, utilizando pues, el teorema de Bayes, etcétera, etcétera. Y todo para llegar, de nuevo, esto es matemática y teoría probabilística relativamente sencilla, para llegar a una ecuación que puede asustar un poco, pero si te paras a pensarlo, te está dando realmente una estructura, una arquitectura que se ha utilizado muchísimo, que son los autoencoders, ¿no? No sé si alguno aquí, espero que sí, tenga ya experiencia con aprendizaje profundo. Entonces los autoencoders es una de las primeras arquitecturas que se aprenden. El primer término, por ejemplo, es la función que queremos resolver. El segundo
una función que realmente no tiene solución analítica, pero sabemos que es siempre positiva. Y además, suponiendo que vamos a tener matrices o funciones que tienen gran capacidad de cómputo, al final vamos a ver que esto se va a tender a cero. Y aunque no fuera así, siendo siempre positiva, resolviendo todo esto te permite de alguna manera aproximarte a la solución real que tienes, que es tu objetivo. La segunda es, bueno, es una función de pérdida, una función de reconstrucción, que se puede modelar mediante el coeficiente de Dice o incluso cross entropy de los píxeles, de los voxels, tiene una solución matemática. Y la segunda es también de nuevo una divergencia o KL, que básicamente es la diferencia o la disimilitud entre dos distribuciones probabilísticas, de dos distribuciones, de unas funciones que durante el desarrollo anterior, no he entrado en ello, hemos decidido que eran gaussianas. Básicamente un espacio latente, tú lo fuerzas que sea gaussiano. Y esto sí que tiene solución analítica, que lo puedes directamente modelar en la función de pérdida y dejar diferenciable y dejar que una red convolucional lo solucione él solo. Esto pasa a ser la función de un encoder cuando tú pasas de tu población a un espacio latente gaussiano que lo has definido, y cuando vuelves al espacio original que quieres reconstruir, eso el decoder, que es un autoencoder, como he dicho antes, bastante relativamente sencillo. Como es condicional, pues las vistas también están conectadas con el decoder según la matemática, que esto lo digo, no es que te lo hayas sacado, es que te lo está diciendo las fórmulas anteriores te lo dicen. Aquí ves que la función de reconstrucción te está diciendo que la vas a reconstruir basándote en espacio latente, y las vistas condicionales, que son las vistas en dos dimensiones. Entonces, esto es lo que tú tienes. Y esto es una arquitectura de autoencoder, que como digo, que es bastante relativamente sencilla. Como durante la gracia de estas redes se llaman variational autoencoders, es que el espacio latente es gaussiano, lo fuerzas tú durante la definición que sea gaussiano. Una vez que está entrenado, tú te puedes quitar el decoder y generar nuevas vistas, porque tú sabes que todo esto es una distribución gaussiana. Entonces puedes generar nuevas vistas. Es decir, durante el entrenamiento de la red, yo tenía todo, la reconstrucción en 3 dimensiones, las vistas en 2 dimensiones del conjunto de entrenamiento, y entrenaba toda la red. Y además forzaba que esto fuese gaussiano. En un caso nuevo, cuando yo no tengo esta información, perdón, vamos hacia adelante, eso es, sigo teniendo las vistas condicionales que yo quiero que me reconstruyan el cráneo, y sampleo del espacio latente gaussiano, y ya está, y reconstruiré la reconstrucción en 3 dimensiones solo a partir de esto. El problema iba más allá. No es que no tuviéramos muchas imágenes en 3 dimensiones, es que a veces ni siquiera estaban las de 2 dimensiones. La transventricular existía siempre, porque forma parte del protocolo estándar y la mayoría de la biometría en 2 dimensiones se basa en ella, pero la sagitalia coronal no era siempre. A veces tenías la sagital porque permitía analizar el contorno de la cara del feto, y solo a veces tenías la coronal como parte de un estudio más especializado, un estudio neurológico del feto más especializado. Entonces lo que decidimos fue representar esta jerarquía propia de la problemática, representarlo explícitamente en la red de nuevo. Entonces no solo teníamos un espacio latente en medio del autoencoder, sino que encima teníamos varios que representaban esta jerarquía. Si tienes las 3 vistas, operas igual que antes, solo sampleando de aquí. Si esta te está faltando, lo ignoras, sabes que esto es gaussiano, samplea de aquí y esta parte la ignoras, utilizando solo estas 2 vistas, la sagital y la axial. Si tampoco tienes estas 2, ignoras esta parte de aquí y vas directamente a la última. Obviamente, cuanto más información tengas, mejor va a ser la reconstrucción, como veremos ahora en unos minutos. Es una muestra de toda la casuística que tenemos de las 3 tipos de imágenes, coronal, sagital y axial, viendo que son pues muy diversas, ¿no? Tanto de orientación, de escala de grises. También mencionar que durante la reconstrucción estas imágenes no tienen que estar alineadas, porque si no puedes decir, Juanjo, me estás reconstruyendo algo que parece una esfera a partir de 3 vistas ortogonales, pues te voy a negar las dos partes. No están siempre alineadas, con lo cual es muy complicado hacer esa reconstrucción, y no es realmente que no es siempre esférica, ¿vale? Entonces es algo más complicado que ello. Entonces estas imágenes, tal cual se adquirían del estudio de ultrasonido, pasaban a la red. No se hacía ningún alineamiento de ningún tipo explícito para ello. Aquí ve un poco cómo la red va evolucionando durante el entrenamiento, cómo la reconstrucción va mejorando a la medida que avanzamos durante el entrenamiento, diferentes iteraciones, y cómo el espacio latente va a ir convergiendo poco a poco a la distribución que hemos forzado, que sea una distribución gaussiana. ¿Por qué gaussiana? Pues porque es la distribución más sencilla casi que tenemos, ¿verdad? Y luego porque la gaussiana se puede luego mapear a otro tipo de distribuciones, dado unas funciones de gran capacidad. Funciones de gran capacidad, claro, las redes neuronales que tienen una muchísima capacidad de cómputo y de análisis. Aquí básicamente pues mostraros los numeritos, ¿no? Del Dice Coefficient, cómo cuando tiene los 3 mejora,
y a medida que vas perdiendo vistas, pues empeora un poquito la resolución, la precisión de la reconstrucción. Aquí la segunda es la que hemos propuesto y se comparaba con otras redes que forman parte del estado del arte en aquel momento. Una red que no fuera jerárquica, como he dicho, que hemos representado de forma explícita la jerarquía de las imágenes. Una red de reconstrucción TL, que básicamente es una red convolucional, sin la parte variacional ni gaussiana, como he dicho antes, o una red adversaria. Y vemos cómo suele mejorar siempre la reconstrucción, sobre todo cuando tienes menos imágenes. Y aquí también otro tema que inquieta mucho a los médicos, ya lo he avanzado antes, lo recalco ahora, es cuando tú le das algo a los médicos, ellos un poco desconfían, porque es natural, ¿no? Este diagnóstico no ha venido, ¿cómo me puedo fiar de esto? Entonces, es un tema que está muy de moda y es uno de los temas candentes en la investigación en aprendizaje profundo. ¿Qué está pasando dentro de esas redes? Entonces, aquí todavía no teníamos muy bien cómo calcular, ¿no? De alguna manera la imprecisión o la seguridad o la certeza de esas predicciones. Lo que intentamos era simular un poco la estabilidad de esas reconstrucciones. Lo que decíamos, como teníamos el espacio gaussiano, el espacio latente, en lugar de operar con una única muestra, que fuese por lo general la media, ¿no? De media cero, pues está la reconstrucción más probable, podías ampliar 1000 muestras diferentes y te dan 1000 reconstrucciones diferentes. Podíamos calcular también la desviación de cada una de esas reconstrucciones para tener una aproximación, una intuición de la estabilidad de esa reconstrucción. Vamos, por ejemplo, cuando tenemos solo una única vista, que era el plano axial, que he dicho antes, transverticular, la desviación estándar era bastante grande. Cuando tenemos dos vistas, esta desviación de la reconstrucción empieza a bajar, es la del cráneo en 3 dimensiones, y cuando tenemos las 3, pues como la desviación estándar empieza a ser muchísimo menor. Esto a los clínicos les pareció muy interesante porque les daba de alguna manera una mayor seguridad, mayor certeza sobre la reconstrucción de esa red. Como digo, en absoluto resolvía completamente el problema, pero sí que aportaba información adicional sobre qué estaba haciendo la red en ese caso. Otro problema, también otro caso que os quiero mostrar en unos pocos minutos, brevemente, yo creo que todavía tenemos tiempo, es sobre segmentación, imagen médica, no necesariamente fetal, porque es algo bastante importante. Hay redes que están aquí, sí, la UNET funciona muy bien, es una red también que hoy en día forma parte del estado del arte, en el aprendizaje profundo, red convolucional, que funciona muy bien en segmentación. Por ejemplo, aquí creo que un vídeo, así puedo ponerlo. Es una red de segmentación que se desarrolló también en Imperial College, antes de llegar yo, de hecho, se llama DeepMedic, y fue de las primeras, era incluso anterior a la red de UNET, que hoy en día también, como decía, es muy conocida, fue de las primeras que proponía operar en segmentación en diferentes resoluciones. Entonces proponía múltiples canales de información sobre la red convolucional y permitía una precisión hasta el momento nunca vista en segmentación, en este caso en tumores cerebrales. Ganó algún que otro challenge también. Sin embargo, como decía, hay temas que inquietan a los médicos, incluso que a veces son todavía una limitación, ¿no? Por ejemplo, métodos tradicionales, como los métodos activos de forma, permitían incorporar restricciones anatómicas al problema de la segmentación. Yo quiero segmentar, por ejemplo, en este caso, una radiografía torácica, los pulmones y el corazón, y yo sé más o menos, puedo crear un atlas, un mapa de cómo debiera de ser, cómo debería de parecer este tipo de estructuras anatómicas. Sin embargo, es un problema todavía bastante complicado de hacer en una red profunda, porque le está dejando que aprenda ella misma. Entonces, todavía es complicado imponer una serie de restricciones, como digo, a este tipo de segmentaciones. Esta es una propuesta muy interesante que hizo el doctor Ozan Oktay, también en Imperial College, y lo hizo de una manera muy interesante. Básicamente, de nuevo, no entraré muy bien en detalle, solo quiero que os quedéis un poco con la idea general. Lo que hizo es, así como tienes una red de segmentación, por ejemplo, una UNET, que se ve aquí, ¿vale? A la vez le impuso unas restricciones adicionales basada en un autoencoder, que era un autoencoder, un espacio latente, asumió que ese espacio latente codificaba la población, la distribución de población, y entonces cuando entrenaba la forma de segmentación final, obligaba que cuando una segmentación se obtenía, ese espacio latente estuviera dentro de los rangos aceptables, es decir, estuviera dentro de la distribución de población que había aprendido el autoencoder, con lo cual está imponiendo una serie de restricciones anatómicas a la segmentación que obtenía. Aquí se ven unos resultados, espero que se vean desde el fondo también. Esto es una resonancia magnética del cerebro, cardíaca, ¿vale? Esto es la segmentación que se obtiene con una técnica normal, ves aquí que los contornos un poco pues bailan un poquito. Este era el Grand Truth, digamos que la imagen de referencia que nos había dado el radiólogo.
Y esta era la reconstrucción cuando imponíamos las restricciones anatómicas que se tenían. Como se ve, era mucho más coherente con respecto del ground truth que se tenía proporcionado por el radiólogo. Recientemente, con un colega de Estados Unidos, del Hospital Pediátrico, que ahora acaba de desplazarse a trabajar en Siemens, le dimos una vuelta, y porque los dos habíamos trabajado bastante con modelos activos de forma, en los Active Shape Models, y entonces le dimos una vuelta a ver cómo podríamos, de alguna manera, embeber ese conocimiento que ya se tenía, que modelos muy robustos, porque, como digo, básicamente se basa en crear un atlas de la estructura anatómica que tú quieres segmentar. ¿Cómo éramos capaces de implementar eso utilizando aprendizaje profundo, ¿verdad? Para utilizar las capacidades de computación, la precisión y la velocidad de estas redes? Entonces, básicamente, lo que hicimos fue, pues darle una vueltita. De nuevo, no entraré muy bien en detalles, mucho en detalles, pero sí creo que os quedéis con la idea general, el concepto general. Una forma anatómica o cualquiera que queráis, en el caso una cara o una mano, podemos dividirla, separarla en dos partes. El espacio y la forma. Espacio puede ser pues, la traslación, la rotación y la orientación, ¿verdad? Y la escala. Y la forma, que es un poco pues, realmente pues, lo que le da entidad a esa estructura, ¿no? Pues yo tengo una mano por aquí, si os la acerco, la alejo, la roto o la muevo, pues sigue siendo la mano, la forma de la mano. Si hago así, ya la forma empieza a cambiar, ¿verdad? Eso es la diferencia entre forma y espacio en este contexto. Entonces, lo que pensamos es, bueno, no sé si estáis familiarizados con cómo funcionan los modelos activos de forma. Tengo una diapositiva que lo explica mejor, más o menos. Bueno, lo que se hace es, bueno, hacer una descomposición básica de la forma en componentes principales, PCA, que es una herramienta de esa caja de herramientas que tenemos, ¿verdad?, los ingenieros de matemático, pues una herramienta muy utilizada, la descomposición en componentes principales, que básicamente se basa en dar unos datos, identificar unos ejes que son básicamente correspondientes a las principales direcciones de variación. Entonces lo que haces es proyectar el dato que tú quieras en ese nuevo sistema de coordenadas y le impones unas restricciones de modo que siempre esté dentro pues, de la distribución de puntos que era originalmente. Esa nueva proyección se le llaman los vectores B, los vectores de proyección, y que al fin y al cabo son los que definen las estructuras que sean correctas. Por ejemplo, el primero pues, presentará la primera variación de una cara, pues puede que sea pues, la anchura, ¿no? O que sea más corta. El segundo modo de variación pues, modelará quizás detalles de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue intentar modelar esto mediante aprendizaje profundo, creando unos clasificadores que en lugar de darte por la segmentación, te dieran realmente las coordenadas de una forma en esos vectores latentes, en esos vectores proyectados en los componentes principales. Y es un poco lo que hicimos. Básicamente queríamos optimizar los parámetros, la proyección de cualquier forma en ese espacio de formas válido. Y es un poco lo que hicimos, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que cada uno de los puntos de la imagen va a buscar una zona en la imagen, de modo que en conjunto, en global, el clasificador te va a decir cuál es la B, el conjunto de B óptimos para esa forma en particular. Es decir, da la imagen, no te va a decir dónde está la imagen, te va a decir cuál es la proyección, las coordenadas en ese espacio de anatómico que tú te has creado anteriormente que se ajusta más a esa imagen. Es decir, le estamos imponiendo constricciones, le estamos pidiendo a la red profunda que ataque realmente a unas restricciones anatómicas que le hemos impuesto anteriormente. Y de nuevo hacemos también un poco de ejemplo de cómo opera sobre los diferentes modos de variación, el 1, el 2, el 3, cada uno de ellos te lo proporciona la red automáticamente. Y es un poco la arquitectura que proponemos. Al final tampoco voy a entrar por tiempo, tampoco entraré mucho en detalle aquí, luego sí que lo podemos discutir más en detalle. Esto de todas maneras se ha publicado dentro de un mes o poco menos en una revista, creo que era en TMI. Luego, exactamente lo mismo hacemos con el espacio, sino que ahora por lo general no tenemos un espacio en PCA, ¿no? Sino tenemos tres componentes, la traslación, la rotación y la escala. Y hay un problema también, es que cuando tú quieres optimizar uno detrás de otro, secuencialmente con un clasificador, es que el error se va acumulando. Si yo fallo al estimar la posición, voy a cometer un error también muy grande al estimar la rotación y al final también se va a acumular cuando estime la escala. En general, son errores acumulativos. Entonces lo que hicimos fue una parametrización diferente, como una especie de bounding box, de ejes de bounding box alrededor de la forma, de modo que los clasificadores atacaran la posición de estas rayitas que están diciendo todo, ¿no? Porque si tienes este tipo de bounding box, de caja que rodea la estructura que tú quieres, ya vas a tener todo, vas a tener la posición, la rotación, la escala, vas a tener todo. Y además no se van acumulando tanto los errores. De nuevo, está
La arquitectura, no os quedéis tanto con las ideas matemáticas, no me interesa mucho entrar en ello, sino cómo se está intentando, se está avanzando, esto es muy reciente este estudio, de incorporar restricciones anatómicas a este tipo de redes profundas que hasta ahora pues un poco caja negra, no tienen mucho control sobre ellas. Es un poco la precisión, ¿no? Para que veáis un poco cómo los nuevos métodos propuestos mejoraban respecto a los ASM tradicionales. Es un poco un ejemplo para que veáis también la dificultad, porque no únicamente estábamos segmentando o detectando la parte visible, digamos, del pulmón. Estamos viendo también la parte que está detrás del corazón y que no, pues muchas veces no se ve, que es más complicado. Entonces estos métodos serán capaces de ir más allá y segmentarte también la parte que hay detrás del corazón, porque por lo general muchas técnicas habitualmente ASM se limitan solo con la parte visible. Esto era también más allá y vamos a segmentar, como digo, la parte que estaba detrás. Y bueno, ya para finalizar, después de este igual un poquito shock de tantas ecuaciones y demás, también, porque quería hacerla también un poco, no tan ligera, sino también un poco andar en la parte matemática y un guiño a la gente, igual que aquí también tiene ese background matemático y probabilístico. Me gustaría pasar unos 5 minutitos hablando un poco de grandes retos y grandes oportunidades, que no es sino reflexiones personales, realmente no dejan de ser más que basadas en mi propia experiencia, sobre el futuro de ese tipo de tecnologías en el contexto de la imagen médica. La aplicabilidad de estas redes, de este tipo de soluciones, como he dicho, asistencia al diagnóstico. Este es un artículo que he encontrado esta mañana, literalmente esta mañana antes de venir aquí, sobre Nature, que se dedicaba básicamente a ver cómo las nuevas capacidades de aprendizaje profundo iban a aportar un nuevo paradigma en el diagnóstico. Este es un ejemplo de las redes variacionales que os he comentado anteriormente para la reconstrucción de la estructura cerebral del cráneo, en 3 dimensiones del feto. Se le puede dar un pequeño giro y nos servía exactamente igual para mejorar la precisión y la detección de problemas cardíacos, estructurales cardíacos. En este caso éramos capaces de reconstruir cómo parecía o la apariencia de un corazón sano de uno que sufre cardiomiopatía hipertrófica. Como se ve, pues cómo el grosor de las paredes aumenta en relación a un paciente sano. Entonces yo creo que el diagnóstico va a ser algo fundamental. Y que tampoco se está haciendo todavía, porque ahora hay redes y estructuras y arquitecturas que nos permiten segmentar, nos permiten registrar imágenes, permiten hacer muchísimas cosas, pero el paso siguiente para el diagnóstico es muy complicado. Yo creo que es el siguiente reto, el siguiente techo de cristal que hay que romperse para obtener el máximo potencial de este tipo de redes. También sirven para optimizar el protocolo de adquisición. Por ejemplo, es un ejemplo de una resonancia del corazón. Y cuando este tipo de imagen, no sé si se aprecian los detalles, cuando esta imagen subsampleada, ¿vale? Y cómo se consigue reconstruir en alta resolución a partir de imágenes subsampleadas. Esta es la original, esta es la imagen que tendrías si utilizas menos resolución en la adquisición y esta es la imagen que obtienes reconstruida. Obviamente, si en lugar de tener una imagen con muchísimos cortes, ¿verdad?, tenemos menos, ¿qué pasa? Pues que el tiempo de adquisición es menor, el coste es menor, la espera del paciente es menor, entonces tiene un impacto directo en todo el flujo clínico, ¿verdad? Lo mismo también para imágenes fetales. Pueden jugar con imágenes en 3 dimensiones, escalas en 3 dimensiones, pero todavía no es capaz de ver, no vemos sino zonas parciales del feto, ¿verdad? Entonces podemos incluso mejorar esa adquisición para futuros análisis del feto total, de la anatomía global del feto, uniendo, haciendo un compound, una unión, una sinergia de diferentes volúmenes en 3 dimensiones que vamos adquiriendo. Aquí veis, por ejemplo, la reconstrucción completa del feto anatómico una vez que hemos unido y entrelazado todos esos volúmenes que han sido adquiridos de forma independiente. Aquí vemos una animación de cómo va evolucionando el radiólogo al tomar todas esas imágenes. Democratización de la salud, de la sanidad. Como he dicho, pues no todos tenemos el lujo, no todos los países, no todas las zonas tienen el lujo de tener expertos tan preparados como aquí o como en Londres o en España, ¿no? Pensar en áreas remotas, en países desarrollados donde no existe ese conocimiento. Aquí muestro 2 ejemplitos, por ejemplo, este es un proyecto en el que estuve colaborando en el hospital pediátrico que era para la detección de síndromes genéticos en recién nacidos. Aquí hay expertos que lo pueden más o menos diagnosticar con simple vista. Incluso ahí la probabilidad de acertar suele ser en torno al 50-80%, no mucho más. De hecho, mi hermana, por ejemplo, es matrona, trabaja en el hospital en Logroño, y le pregunté, ¿pero esto es verdad? ¿Es tan complicado diferenciar a alguien, por ejemplo, que tenga síndrome de Down o cualquier otro problema genético? Mi hermana me dijo que sí, sobre todo en recién nacidos.
Y esto se agrava todavía más con las etnias, ¿verdad? Imaginaos diferentes etnias, tienen diferente apariencia, tienes que ver la padre como todos los rasgos faciales también. Entonces lo que se hizo fue crear un sistema de inteligencia artificial para recién nacidos, potenciar los hospitales, de modo que a un recién nacido le tenemos una foto y te dice la predicción de que sufra un síndrome genético. ¿Por qué? Porque conjunto a este tipo de problemáticas, síndromes genéticos, viene asociado a muchas problemáticas cardíacas, respiratorias. Es decir, el bebé, si sufre de ese tipo de problemas, tiene que inmediatamente derivarse al especialista cardíaco. Y por ejemplo, esto, bueno, de nuevo la imagen que hemos visto antes, ¿verdad? Cómo también contribuyen a la adquisición de imágenes, en este caso de planos estándares en imagen fetal. En radiómica, ahora mismo estamos sufriendo el gran hype, la gran ola de inteligencia artificial. Hay quien dice, los grandes expertos dicen que el siguiente boom va a ser la radiómica. La radiómica es la extracción de grandes cantidades de datos, de información a nivel incluso celular, a partir de las imágenes médicas. Y ahí yo creo que, desde luego, que el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial en general va a tener muchísimo que decir para procesar, para extraer y para analizar toda esta gran cantidad de datos. Retos técnicos, también hay muchos, no todo está resuelto con que tengamos muchas GPUs, ¿verdad? Hace falta robustez y extrapolabilidad de los modelos. Tenemos redes que funcionan muy bien, algunos de los algoritmos, de los ejemplos que os he enseñado antes, funcionan muy bien para ese conjunto de datos. Tú ahora le cambias el escáner, vas por ejemplo, el de arriba creo que es de Philips, el de abajo es de General Electric, le cambias el escáner, cambias uno de los parámetros y la red no funciona, no vale para nada. Entonces, esa robustez es necesaria, sobre todo cuando estamos hablando de imágenes médicas y de apoyo al diagnóstico. Interpretabilidad de modelos, como he dicho, mucho miedo a la caja negra. ¿Qué está haciendo la red? Entonces, está avanzando muchísimo ahora. ¿Por qué esta imagen de aquí arriba es patológica? ¿Qué le hace pensar a la red? Los mapas de calor pues, un poco representan la red por qué decide que eso es así y que no. Ahora mismo hay muchísimos estudios intentando abrir esas cajas negras que se supone que no son tan negras, ¿verdad? Pero que supone que son las redes profundas porque hacen todo, aprenden solos, sacan descriptores. Entonces hay muchísimo trabajo en la actualidad para intentar darle una interpretabilidad a este tipo de modelos. Estandarización de arquitecturas, hay muchas arquitecturas. Hay unas pocas que se van consolidando con el tiempo, la BG16, BG19, la ResNet, ese tipo de cosas, la AlexNet, pero hace falta, como digo, esto se va haciendo poco a poco, se van a estandarizar. Esto cuesta mucho. Cada año surgen redes nuevas, muchísimas, un pequeño mapa, ¿no?, de las diferentes arquitecturas que hay. Cada año se presentan más y entonces con el tiempo se empiezan a destilar, acaban sobreviviendo, persistiendo aquellas que realmente son útiles. Entonces es un reto también que tenemos que hacer frente. Y también la inclusión y explotación de información adicional, no solo anatómica, como he visto en los ejemplos adicionales, sino también metainformación del paciente, comentarios clínicos, historia del paciente, tener acceso a ese historial procesado quizás con técnicas de procesado de lenguaje natural e incorporarlas de alguna manera a estas técnicas de aprendizaje profundo y de diagnóstico. También va a ser un reto interesante. Y de luego retos humanos. No olvidemos que al final se trata de tratamientos médicos que van asociados al trato humano y en general, por ejemplo, como he dicho antes, lo enfatizo de nuevo, colaboraciones entre la academia, entre la industria y también entre hospitales, instalaciones clínicas para proporcionar esos datos, esa información, esos problemas a resolver, ese expertise que tienen, ¿verdad? Algo que me preocupa, no sé si igual estoy un poco alarmista, y es la privatización de soluciones y de modelos. Por ejemplo, extrapolando a temas que ahora empiezo también a tratar, como son el procesado del análisis del lenguaje natural. Hace poco surgió la noticia de que OpenAI, que surgió con la idea de hacer la inteligencia artificial open source, abierta, para evitar posibles conflictos éticos, etcétera, y disponible a todo el mundo, pues se ha privatizado. Y qué curiosidad que fue justo después de que anunciara que había conseguido una mega red que era capaz de hacer un procesado de lenguaje natural hasta nunca visto, nunca visto hasta la fecha. Hacia traducciones, clasificación de texto, identificación de entidades, etcétera, etcétera. Y una red no solo que fuera compleja, si es que encima no se podía entrenar cualquiera. Hasta ahora te comprabas una GPU que igual te costaba, pues yo qué sé, unas 500, 700 euros o dólares, y en tu casa pues hacías tus pruebecitas, hacías tus redes, y todavía podemos hacerlo, desde luego. Pero, por ejemplo, la red en las que ellos han propuesto, pues creo que se entrenó con 256 GPUs o TPUs, ya no me acuerdo, durante una semana. O sea, ¿quién tiene esa capacidad de cálculo y esa capacidad de datos, ¿no? Entonces, es algo que me puede empezar a ser preocupante, porque este hype de la inteligencia artificial, como decía antes, datos, datos, datos. El que tiene los datos tiene todo, tiene un tesoro.
y si los que tienen los datos son empresas privadas y resulta que las redes que realmente funcionan son redes que no todo el mundo se puede permitir operar con ellas, pues corremos el riesgo de que ese tipo de tecnología se privatice muy rápidamente. El debate ético, no me refiero tanto, también, ¿no? Pues los robots van a conquistar el mundo, pues yo creo que lo dudo, ¿no? Me hicieron una vez una entrevista en Londres y me preguntó eso la periodista. Yo sabía que ella quería que le dijera que sí, pero digo, hombre, señora, yo llevo aquí 5 meses intentando que una red identifique el cráneo en un ultrasonido, algo que aprendí en 2 días, dudo que ahora se ponga a hacer un plan maquiavélico para conquistar el mundo, ¿vale? Me refiero más al debate ético, por ejemplo, de que es muy práctico. Yo tengo una herramienta que funciona muy bien, hace un diagnóstico, te lo da, diagnóstico falla, ¿de quién es la culpa? Ahora, claro, antes pues el hospital tenía digamos, su armamento legal, había un colegio de médicos que te apoyaba, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Y no solo en medicina, que es, como digo, es muy, muy, muy importante. En los coches autónomos, un coche atropella a un peatón, ¿de quién es la culpa? Del coche, del que ha programado, de yo que estoy sentado en mi despacho y he programado la red, ¿no? Incluso también otro que es un poco de risa, pero es verdad, yo voy a comprarme un coche autónomo y en caso de duda, ¿a quién va a proteger? ¿Al peatón o a mí? Claro, son debates éticos que cuando automatizas muchas cosas, ¿no? Que si lo hace un humano, pues bueno, hasta ahora se funciona así, ahora con máquinas pues no está tan claro. Y también hace falta criterio de rigurosidad para sobrellevar el gran hype, la gran ola, el gran tsunami, como queráis, de la inteligencia artificial. ¿Vamos a entregar todo lo que se promete? No. No, parte de culpa del hype ha sido nuestro, de los medios, sobre todo, porque hasta ahora se están haciendo cosas que no se podían. Es cierto que entregan muchas de las cosas prometidas, pero otras no. Y es cierto también que el ser humano va de 100 a nada. Con este hype, con esta gran ola, durante los últimos años se ha estado financiando startups que no tenían más que un ordenador en un cubículo, nada más. Y la gente le daba dinero porque tenía las palabras deep, inteligencia artificial, learning, ¿no? Entonces, como digo, la gente pasa de todo a nada. La gente hace apuestas, cree que va a resolver todos los problemas, no es así, se decepciona, el deep learning, la inteligencia artificial no vale para nada, ¿no? Es una herramienta más y tenemos que aprender a discernir qué es útil y qué es no, como pasó con cualquier otra tendencia anteriormente. Y básicamente es el final de la charla. Agradeceros la atención y de nuevo la invitación por estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Preguntas. ¿Quién quiere hacer una? Espérate, el micrófono que te pasa. Bueno, muchas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Por ejemplo, en sus trabajos ha utilizado imágenes en escala de grises em, para ser procesadas por una red de aprendizaje profundo. Mi pregunta es, ¿qué tipo de preprocesamiento hicieron a la imagen o si no se hizo ningún preprocesamiento o algo así? Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, se hizo parte del procesamiento y sobre todo porque es muy importante cuando trabajas con imágenes ultrasonido, que es con lo que yo he trabajado fundamentalmente. Cuando trabajas con tomografías computerizadas, de alguna manera esas imágenes ya están en las escalas de valores de grises y están de alguna manera estandarizados, normalizados, por así decirlo, y corresponden con cierto tejido. Con el ultrasonido eso no es así. Entonces, de alguna manera los estandarizamos, pero es cierto que hay muy poco que puedas hacer. ¿Vale? Pues hacer una estandarización, pues una normalización del histograma. Lo que sí que hacemos fue digamos, un redimensionamiento de los píxeles, de modo que siempre sean isotrópicas, ¿no? Los píxeles siempre tengan la misma dimensionalidad en una dirección que en otra. Ese tipo de procesamiento, pero bastante básico. Anteriormente, en la época pre-deep learning, sí que se hizo trabajaba con técnicas modeladas de aprendizaje basado en modelos de formas. Y ahí, como no tiene esa capacidad para lidiar con toda esta, pues, digamos, variabilidad que pueden tener las imágenes, como las deep learning, sí que tuvimos que hacer un ejercicio más allá de esa estandarización. Por ejemplo, trabajar con otro tipo de... Aquí mucho en la UNAM. Hoy en día, si tienes muchos datos, al final se traduce en eso, ¿verdad? Si tienes suficientes datos, tu red va a ser inteligente como para identificar lo que tú quieres, dar esa variabilidad. Y eso enlaza con lo que decía al final de la charla, ¿verdad?
que hace falta una estandarización. Yo puedo hacer una estandarización más o menos adecuada, pero no puedo resolver toda la casuística, o esa estandarización, digamos, no va a ser tan robusta como me permita una extrapolación de un equipo, de una equipación médica de Philips a una de GE cuando cargas un parámetro. Entonces eso es uno de los grandes retos. Se hace preprocesamiento para intentar paliar ese problema, pero no resuelve todo, desde luego. Y en este caso, ¿utilizaron diferentes tipos de imágenes de diferente tipo de escáner o solamente de uno? ¿O qué hay con respecto a esos retos, digamos, de homogeneizar la información? Pues en el caso en particular de la imagen, el caso de la imagen fetal, ¿vale? En la resolución en 3 dimensiones, se trabajó únicamente con un escáner de Philips, y era porque era un partner, era un socio de ese proyecto, entonces yo nos proporcionaba también la maquinaria. En el otro de los casos, por ejemplo, de nuevo, repito que esto depende de la disponibilidad, con cuanto más imágenes mejor, ¿verdad? Pero al final, cuando vas por ejemplo, en el hospital pediátrico, cuando trabajaba con ellos, de nuevo, las imágenes, muchos de los escáneres eran de Philips, y había estudios que colaborábamos con la industria, y Philips pues se imponía que fueran con sus escáneres. En el caso, por ejemplo, en el estudio de la radiografía torácica, ahí sí que había muchas más, porque es un problema que se ha ido trabajando durante años, no todo así como la imagen fetal, que es relativamente reciente. Ahí sí que hay disponibles muchas más bases de datos con diferentes escáneres, diferentes poblaciones, etcétera. Entonces ahí fue bastante más robusto, y ahí sí que trabajó, creo que además hasta con 4 diferentes bases de datos con diferentes escáneres diferentes. Y, por ejemplo, ya sería la última pregunta. Bueno, me interesa saber sobre la escalabilidad de la imagen, porque, bueno, las imágenes médicas en el tamaño original, digamos que son de dimensiones grandes, pero al utilizar una red de aprendizaje profundo, pues esta se tiene que reducir a un tamaño. Entonces, digamos que esa pérdida de información o reducción de la imagen no afecta tanto a estos modelos, ¿verdad? O... Muy buena pregunta, de verdad, muy buena pregunta. Sí y no. Por ejemplo, en el caso de la imagen fetal, voy hacia atrás a ver si encuentro un ejemplo para apoyar lo que voy a decir ahora. En el caso de la imagen fetal, por ejemplo, utilizamos volúmenes de 96 por 96. Tampoco eran tan grandes los que se crearon originalmente, creo que eran de 512 por 200 y pico boxes, algo así era. Pero en en ese caso queríamos reconstruir únicamente el cráneo, con lo cual sí que era bastante robusto a esa pérdida de resolución. Pero es cierto que existe una limitación, y es más que nada de hardware, ¿verdad? Porque depende pues la memoria RAM. Eso se va solucionando con el tiempo, y cada vez se puede permitir el lujo de trabajar con imágenes más y más grandes. Una solución, por ejemplo, es trabajar con patches, con ventanitas, e ir deslizando esa ventana para al final trabajar a mayor resolución al fin de cuentas. Y eso es lo que hace precisamente esta red. Lo que hacía era trabajaba con ventanas, de modo que una cubría la imagen original, a la resolución original, y otra rama de la red trabajaba a otra resolución diferente, de modo que para analizar una sección, en este caso la segmentación de tumores, porque tiene que ser muy preciso, ahí no me puedo permitir quizás el lujo de bajar la resolución de la imagen original, porque tiene que ser muy preciso, ¿verdad? Entonces, una de las ramas operaba con patches, como digo, a nivel de voxel original, y luego había otra rama que operaba a menor resolución, con lo cual tenía visión de la anatomía más general, más completa, que daba información adicional, digamos, información de contexto a la hora de segmentar. Porque también, si tú te basas una imagen de muy alta resolución y a nivel de voxel vas a decidir, o los kernels que suelen utilizarse de 3x3, ¿no? Vas a tomar una decisión basada en una región muy pequeñita de alta resolución, necesitas un contexto también anatómico. Entonces, esta es una de las alternativas, como digo, que intentaba paliar un poco esa carencia que, como tú bien dices, existe ahora mismo. Y con el tiempo se solucionará, claro, una red, unas nuevas hardware con mayor memoria RAM, mayor capacidad, entonces podrás permitirte el procesar un volumen mayor. Muchas gracias. A usted por la pregunta. Yo quiero preguntar, ¿qué hay sobre la relación entre la suposición de que una distribución es gaussiana y los modelos que se construyen en base a esa suposición? ¿Qué sucede si uno de los parámetros no tiene esa distribución?
Buena pregunta, y la pregunta viene seguramente porque yo no la he explicado correctamente, ¿vale? Cuando tú haces un autoencoder, y estás familiarizado con los autoencoders, esos parámetros de espacio latente, tú no estás garantizando que sea gaussiano en absoluto. Hay estudios que realmente que muestran que de forma práctica, más o menos, se aproximan a la gaussiana, pero no lo son. No tienen por qué, no deberían de por ser. ¿Por qué? Porque tú nunca lo has impuesto. Puede que sean gaussianos porque al final trabajas con muchos datos y la distribución de una estructura anatómica pues muchas veces puede ser gaussiana, ¿no? Por la propia definición. Sin embargo, la variante que hemos utilizado aquí son los autoencoders variacionales, que lo que haces tú es imponer directamente la función de coste que ese espacio latente sea gaussiano. Lo estás imponiendo tú. La pregunta puede, también creo que iba por ahí, ¿qué pasa si, vale, me está diciendo, vale, Juanjo, tú modelas, es un autoencoder que tiene una entrada de unas muestras, quieres que la reconstruir a la salida y en medio de un espacio latente que va a ser gaussiano, porque lo estás imponiendo tú, ¿qué pasa si la distribución que tienes original no es gaussiana? ¿Vale? Eso lo que te está apoyando es la gran capacidad de cómputo que tienes en la red neuronal, que al fin de cuentas tiene muchas no linealidades, tiene muchísima capacidad y es capaz de mapear una distribución gaussiana a cualquier otra distribución que tenga tus datos. Solo impones que el espacio latente sea gaussiano. Una vez que pasas ahí y pasas por el decoder, digamos, puede que no sea gaussiano lo que se entiende al final, porque hay teorías de probabilidad que te dicen que tú puedes, por ejemplo, tener una distribución gaussiana y de esa la puedes, haciendo operaciones matemáticas, no lineales, etcétera, la puedes convertir en una no gaussiana. Y entonces lo que se está basando en eso. Yo impongo una distribución gaussiana para tener control sobre ese espacio latente que me permite luego, pues una vez que está todo entrenado, me quito el encoder, ¿vale? El codificador, y puedo únicamente samplear aleatoriamente de ese espacio porque yo sé la distribución que tiene. Y entonces, ¿qué tengo? Pues tengo una red generativa, tengo algo que me puede generar muestras aleatorias de mi población porque yo sé la distribución del espacio latente, ¿verdad? Pero puede que el de fuera, que el final no lo sea. Gracias, muchas gracias. Sí, yo nada más le quiero preguntar, mencionó, bueno, al principio, pero no sé si se refiere con esto, una literatura para, la aplicabilidad más o menos avanzada del deep learning, no solo a esta área, sino a lo mejor a otras áreas. No, eso en esta mano no lo he tocado porque la charla me dijeron que me enfocara únicamente en la imagen médica, ¿verdad? Que es la parte que yo me dedico. Ahora estoy andando un poquito más en la parte de procesado de lenguaje natural, pues porque estoy recientemente cuando me incorporé a las filas de Accenture Iberia, pero también de nuevo está cambiando el paradigma. Hay muchísimos temas ahí muy importantes porque están, de nuevo, se ha producido un boom porque ahora se puede hacer cosas muy sofisticadas que antes no se podía. Antes, por ejemplo, en el contexto del lenguaje natural, todo era muy complicado porque se basaban en reglas, de alguna manera, reglas gramaticales y era muy complicado. Por ejemplo, el español es un idioma bastante complejo, permite muchos juegos de palabras, entonces incorporar ese tipo de conocimiento, automatizarlo en una red o en un modelo matemático es muy complicado. Entonces, si habéis notado, seguramente todo el mundo, el nivel de inglés escrito de todo el mundo ha mejorado una barbaridad. ¿Por qué? Porque lo pones en Google y te lo traduce cada vez mejor. Y es por el boom de estos. Sí, no sé si últimamente, yo pues sí que lo experimenté. Ahora mi inglés es más fluido, pero antes siempre estaba un ojo en el paper que yo estaba escribiendo y otro ojo en el Google Translator, ¿no? Y antes lo ponía en el Google Translator y dice, bueno, va a ver lo que me está dando y luego yo lo masajeo para que quede bien, porque te daba unas cosas muy raras. Pero cada vez te lo hace mejor. Eso es uno de los temas. El otro tema, por ejemplo, es en visión por computador, que se aplica, por ejemplo, a la conducción automática, seguridad. Temas de seguridad están también muy en boga para ayudar, apoyo a temas de vigilancia. En lugar de tener una persona 24 horas mirando 20 monitores, de forma automática tú puedes detectar algunos patrones extraños de conducta, de modo que esa persona puedes aligerar su trabajo y decir, oye, fíjate únicamente en este frame, a ver qué ha hecho esta persona, porque parece algo raro. Vigilancia en aeropuertos. La aplicación es inmensa. En astrología también se aplicando este tipo de deep learning para estudios astrofísicos de la galaxia, para mejorar la visualización de telescopios. O sea, las aplicaciones son inmensas, cada vez se van a descubrir muchos más. Sí, bueno, mi pregunta también iba enfocada, ¿qué literatura nos recomienda para perdón. comenzar, para comenzar una aplicabilidad, por ejemplo, o sea, una base, pues? Uh-huh. Pues la verdad es que hoy en día es bastante asequible. La verdad que la educación se está democratizando mucho y hoy en día en Internet tienes grandes cursos gratuitos. Yo hablo de mi propia experiencia, empecé con Coursera, que esta iniciativa creo que fue de Stanford, y ya el doctor Andrew Ng, que he mencionado anteriormente. Ahora muchos, o hasta donde yo sé, que la mayoría de los cursos han hecho ya de pago. El primero que hice yo era gratuito e incluso te dan un diploma certificado. Y ahí fue cuando empecé yo a temas de Machine Learning.
y era una introducción fantástica. También tiene ahora un especializado únicamente en Deep Learning. El libro que en la charla anterior ha mencionado también el profesor Boris, ¿verdad? De Goodfellow, creo que incluso está disponible online en PDF, te lo puedes bajar. Es un poco más prolijo, más matemático, pero existe. Ahora, cuando empecé a trabajar con temas de lenguaje natural, pues de nuevo yo me conecté a internet y resulta que las charlas magistrales de la Universidad de Stanford, Deep Learning aplicado al lenguaje natural, están todas en vídeo y lo van actualizando cada curso y tienes acceso a una información que antes no tenías. En temas de programación, pues hoy en día el rey de la programación en este tipo de aplicaciones es Python. También tienes tutoriales inmensos. Yo no escribí una línea de código de Python en mi vida hasta hace 3 años y ahora ya pues haces tus programas. Entonces ahora no se está democratizando mucho, gracias a Dios, la verdad. Pero sí que es cierto, uno de los grandes problemas, no sé si tengo tiempo, igual me estoy explayando demasiado, pero uno de los problemas que veo a veces es si hay mucha información disponible, pero falta siempre una guía. Yo creo que es el plus que aporta siempre una universidad, que tenga un estudio estructurado, porque lanzarse al vacío a una temática es abrumadora y puedes correr el riesgo de decepcionarte y no seguir. Entonces hace falta muchas veces una estructuración en el currículo académico para llevar a cabo ese tipo de estudios por su propia cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mi pregunta es si probaron por separado estas dos ideas de la función de coste y para imponer restricciones, y la otra entendí que fue transformar las etiquetas de mapas de segmentación a conjuntos de puntos. Entonces quiero saber si probaron por separado estas ideas y si alguna aportó una mejoría más importante en los resultados. Pues la respuesta corta es que no. Y no porque tampoco es que eran estudios separados. Uno fue llevado a cabo por un colega mío en colaboración conmigo en Children's, cuando estaba en Children's Hospital en Washington, que ahora se ha ido a Washington, y el otro fue llevado a cabo en Imperial College por un colega, no por mí, que está relacionado a tesis doctoral en ese tipo de temas. Entonces, digamos que la unión de las dos personas no había un nexo más que el mío, que ya me fui de la academia en ese momento, entonces era más complicado. Gracias a Dios, cuando hemos enviado los artículos, nadie nos ha preguntado que lo comparamos, porque si no hubiera tenido una labor adicional para realizarlo, pero todavía no. Ninguna de las soluciones era ideal, porque por ejemplo, la del contorno del pulmón requería de definir landmarks, todavía tienes ese lastre. La otra tampoco era tan obvia, porque hacías una corrección basándote en que de alguna manera, pues hombre, el autoencoder te ha aprendido lo que tú esperas que te aprenda, pero tampoco, por ejemplo, en ese caso no había ninguna imposición de la probabilidad del espacio, entonces era un poco, también todos tienen sus peros, y la comparación sería desde luego muy interesante. Gracias. Pues quería preguntar acerca de dada la baja accesibilidad de datos en todos estos dominios, ¿cuál es su opinión al respecto de aumentación de datos y en particular si son técnicas que las utilizaron? Y bueno, como una subpregunta, por ejemplo, en Estados Unidos ahora ya la FDA impuso una restricción sobre datos aumentados usando redes generativas, ¿no? Entonces, nosotros en México estamos en un contexto un poco anterior a todo esto porque no hay una proliferación de uso de estas técnicas, pero bueno, ¿qué es lo que han hecho ustedes y qué opinan al respecto? Muy interesante la pregunta. Desde luego que aumento de datos se hace siempre, desde luego para minimizar la carencia de datos, efectivamente, para lidiar con el overfitting, ¿verdad?, que va a tener siempre tu red. En imagen ha demostrado que ha sido muy útil. Por ejemplo, hay técnicas muy básicas que dan muchísimos resultados muy buenos, ¿vale? Como por ejemplo, pues rotar, traslación, utilizar oclusiones aleatorias. Eso permite lidiar con el overfitting muy bien. Sin embargo, creo que no consigue, de alguna manera, todavía no consigue el atacar el gran problema, que es la diferencia, por ejemplo, entre una maquinaria, entre un escáner y otro. Todavía no es posible, ¿no? El problema de utilizar, por ejemplo, técnicas de aumento de datos relativamente sencillas para lidiar con el overfitting es incluso más problemático en dominios que no son de imagen, porque, por ejemplo, en el lenguaje natural, claro, es que generar frases nuevas implica que yo conozco ya la gramática. Si conozco la gramática y tengo esa capacidad de generar frases nuevas, es que ya resuelto el problema. Y es un poco, el debate que tengo yo mental o intelectual
sobre el uso de redes adversarias, por ejemplo, a generar nuevos datos. Es decir, si yo tengo una red que es capaz de generar nuevos datos que me va a permitir, de alguna manera, lidiar contra esa diferencia, ¿no? Cuando hay el salto de un escáner a otro, quiere decir que ya lo he modelado, ya he resuelto todo el problema en la red generativa, ya lo he resuelto. Ha tenido acceso a esos datos. Entonces, claro, me cuesta pensar que una red sea capaz de resolver el dato para llegar a la otra. Entonces, como lo he resuelto aquí, pero aquí no. O sea, tengo los datos para resolverlo aquí, pero aquí no lo tengo. Entonces, me cuesta. Es cierto que ayuda, pero yo todavía tengo mis debates. Puedo entender la regulación de la FDA para este tema, ¿no? Pero porque, de nuevo, no sé si a qué se referiría, igual o cuáles son sus reticencias, si es por el control de cómo se generan o de nuevo es el efecto de caja negra, ¿no? Una red que genera nuevos casos, pero de verdad eso es patológico, y por qué es patológico y el otro no. Ese tipo de cosas. Soy un poco escéptico, pero bueno, quizás sea mi inexperiencia. He hablado de mi experiencia y reconozco que tampoco soy tan experto en ese tipo de redes. Pero, por ejemplo, si tú ves las redes de DeepNet, ¿vale? La deepfake, perdón, la que hace caras aleatorias, ¿verdad? A partir de caras de famosos, pues no sé, todavía ves, ¿no? Yo lo veo, es que soy escéptico porque lo ves, ¿no? Ves que ese ojo es una cara nueva, sí, pero los ojos son de Jude Law, la boca es de Will Smith y la nariz de Tom Cruise. Parece que está poniendo ahí haciendo parches, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una herramienta que no se utiliza, o sea, se utiliza en cualquier técnica, el aumento de datos, claro. Bien, pues vamos a tener que cortar aquí. Si hay más preguntas, pues ahorita está la hora del lunch, con mucho gusto. Yo creo que Juan José nos hace el favor de estar un tiempo más aquí para que se hace con él. Muchas gracias, Juan José, por esta plática. Y te hago entrega de tu... Bueno, muchísimas gracias. Ahorita me parece que hay lunch, ¿verdad? Miguel Ángel, hay comida, ¿no? ¿Sí? ¿Mande? Sí, ¿verdad? Es ahorita, ¿no? Entonces, bueno, están invitados al jardín y ahí podemos seguir platicando con Juan José. ¿Mande? Y después acuérdense que están los pósters y las demostraciones aquí en el vestíbulo. Ahorita las pueden ver desde este mismo